Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Hoy Fusión Cristiana Universal va a estar transmitiendo el mensaje que se dio hace más de 2000 años allá en Israel, y es sobre la lección sobre las posesiones divinas y diabólicas, para que puedas entender y comprender en su máxima expresión. Tienes que meditar esta palabra cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento. Así tú crearás tu propia película, exactamente el video que se te va a mostrar a través de llevarte con las palabras expresadas por el Mesías Yeshua. Iniciamos a la velocidad del pensamiento. Acaban de cruzar el vado de Betabara al otro lado del río Azul, bastante lleno de agua por haberse nutrido de los afluentes colmados de lluvias otoñales. Se ve la otra orilla, la oriental, con muchas personas gesticulantes en la orilla. Sin embargo, donde está Yeshua con los suyos, hay solo un pastor y un rebaño que roza la hierba verde del margen. Pedro se sienta encima de un resto de murete que se encuentra allí, sin secarse siquiera las piernas, húmedas por el vado, porque en esta estación del año usan las barcas. Es verdad, pero para que no se enarenen en este lugar de bajo fondo, las usan en la parte más profunda, deteniéndose a dejar bajar a los transbordados en donde ya roza la quilla con las hierbas sumergidas. Así que el que atraviesa el río debe caminar algunos pasos en el agua. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal?, le preguntan. No, pero no puedo más. En el Nebo esa violencia, y antes en Esebón, y antes en Jerusalén, y antes en Cafarnaún, y después del Nebo en Caliroe, y ahora en Betabara. Oh, agacha la cabeza, la mete entre las manos y lloras. No te abatas, Simón, no me hagas pobre también de tu coraje, de vuestro coraje, le dice el Mesías, yendo a su lado y poniendo una mano sobre la gruesa túnica gris que cubre al apóstol. No puedo ver esto, no puedo verte maltratado de esa manera. Si me dejaras reaccionar, quizás podría, pero así tenerme que contener y asistir a sus insultos, a tus sufrimientos como un impotente niño, o se me desgarra todo por dentro y me quedo hecho un trapo. Fijaos vosotros, si es posible verle así, parece un enfermo, uno que esté muriéndose de fiebres, parece un culpable perseguido que no encuentra dónde detenerse a tomar un bocado, a beber un trago, a buscarse una piedra para reclinar la cabeza. Esa hiena del Nebo, esa serpiente de Caliroe,
ese energúmeno que todavía está allí, y señala la otra orilla. Menos demonio el de Caliroe, a pesar de que sea el segundo solo del que dices que está dominado por Belcebú. Tengo miedo de los endemoniados. Pienso que si los ha atrapado de esa manera Satanás, deben haber sido muy malos, pero el hombre puede caer sin absoluta voluntad de hacerlo. Sin embargo, los que sin estar poseídos hacen lo que hacen, con toda su razón libre, no los vas a vencer nunca, dado de que no quieres castigarlos, y ellos te vencerán. Y el llanto del fiel apóstol, que se había calmado un poco bajo el fuego de la indignación, vuelve fuerte. Pedro mío, ¿y crees que esos no están endemoniados? ¿Crees que para estarlo hay que estar como aquel de Caliroe y otros que hemos encontrado? ¿Crees que la posesión se manifiesta solo con los gritos descompuestos, los saltos, los arrebatos de furia, la extravagancia de vivir en las guaridas, los mutismos, los miembros impedidos, la razón entorpecida, de forma que el poseído habla y obra inconscientemente? No. Existen también otras posesiones diabólicas, que es más, son las más sutiles y potentes, las más peligrosas, porque no ponen obstáculo a la razón ni la debilitan para que no haga cosas buenas, sino que la desarrollan. Es más, la aumentan para que sea poderosa en su servicio a aquel que la posee. Dios, cuando posee a un intelecto y lo usa para que le sirva, transfunde en él, en las horas en que está al servicio de Dios, una inteligencia sobrenatural que aumenta en mucho la inteligencia natural del sujeto. ¿Pensáis, por ejemplo, que Isaías, Ezequiel, Daniel y los otros profetas, si hubieran tenido que leer y explicar esas profecías como escritas por otros, no habrían encontrado las obscuridades indescifrables que en ellas encuentran los contemporáneos? Pues bien, no obstante, yo os digo que mientras las recibían, las comprendían perfectamente. Mira, Simón, consideremos esta flor que ha nacido aquí a tus pies. ¿Qué ves en la sombra que envuelve el cáliz? Nada. Ves un cáliz profundo y una pequeña boca y nada más. Mírala ahora que la tomo y la traigo aquí a este aro de sol. ¿Qué ves? Veo pistilos, veo polen y en torno a los pistilos una coronita de pelitos que parecen pestañas y una franjita que adorna el pétalo largo y los dos pequeños, ciliada toda ella,
con minuciosidad y veo una gotita de rocío en el fondo del cáliz y un mosquito ha bajado a beber dentro y se ha embiscado en la hebra ciliada y ya no es capaz de liberarse. Entonces déjame ver mejor. La hebrita está como recubierta de miel, es pegajosa. Comprendo. Dios lo ha hecho así para que la planta se nutra o se nutran los pajarillos viniendo a picar las moscas o para que se limpie de moscas el aire. ¡Qué maravilla! Pero sin la fuerte luz del sol no habría visto nada. No, claro. Lo mismo ocurre en la posesión divina. La criatura que por su parte pone únicamente la buena voluntad de amar totalmente a su Dios, el abandono, los deseos de Dios, la práctica de las virtudes y el dominio de las pasiones es absorbida en Dios y en la luz que es Dios, en la sabiduría que es Dios. Todo lo ve y todo lo comprende. Después, cesada ya la acción absoluta, se produce en la criatura un estado en que lo recibido se transforma en norma de vida y de santificación. Pero lo que antes parecía tan claro se vuelve oscuro o mejor, crepuscular. El demonio perpetuo y torpe remedador de Dios produce un afecto análogo en los poseídos en la mente, aunque limitado, porque solo Dios es infinito en sus poseídos que espontáneamente se ha entregado a Él para triunfar y les comunica una inteligencia superior, pero únicamente dirigida hacia el mal, que mira a causar daño, a herir a Dios y al hombre. Y la acción satánica, encontrando en el mal consentimiento, es continua, siendo así que por grados conduce a la total ciencia del mal. Estas son las peores posesiones. Nada se ve externamente, por lo cual no se huye de estos endemoniados, pero existen estas posesiones. Como he dicho varias veces, serán los poseídos de esta manera los que descarguen su mano sobre el Hijo del Hombre. Pero Dios no podría descargar la suya contra el infierno, pregunta Felipe. Podría, es el más fuerte. ¿Y por qué no lo hace para defenderte? Las razones de Dios serán conocidas en el cielo. Venga, vamos, y no os deprimáis. El pastor que ha estado escuchando, aunque sin aparentarlo, pregunta: ¿tienes lugar a donde ir? ¿Te espera alguien? No, hombre, debería ir hasta más lejos de Jericó, pero no me espera nadie.
y estás muy cansado, Rabí. Cansado sí, no nos han concedido alojamiento ni descanso desde el Nebo. Entonces te quería decir, yo soy de cerca de Betagla, la antigua. Tengo a mi padre ciego y no puedo ir lejos para no dejarle durante varias lunas, pero el corazón y el rebaño sufren por ello. Si quisieras, te daría posada, no está lejos. El anciano cree mucho en ti. José, el hijo de José, tu discípulo, lo sabe. Vamos, el hombre no se le deja decir dos veces. Reúne el rebaño y le pone en camino hacia el pueblo, un pueblo que debe estar al noroeste del lugar en que está ahora. Yeshua se pone con los suyos detrás del rebaño. Maestro, dice después de un rato Judas Iscariote, Betagla seguro que no ofrece ni un comprador de los regalos de aquel hombre. Cuando vayamos a Jericó para ir donde Nique, los venderemos. Es que el hombre es pobre y habrá que comprarle con dinero. O sea, entiéndeme mejor, habrá que compensarle con dinero y no tengo ni una moneda. Tenemos víveres y muchos, incluso para algún mendigo. Por ahora no hace falta más. Como quieras, pero hubiera sido mejor que me hubieras mandado adelante. Habría podido. No hace falta. Maestro, eso es desconfianza. ¿Por qué ya no nos manda de dos en dos como antes? Porque os quiero y pienso en vuestro bien. No está bien el tenernos tan en el anonimato. Pensarán que somos indignos, incapaces. Antes nos dejabas ir predicando, haciendo milagros y éramos conocidos. ¿Te dueles de no hacerlo ya? ¿Te hacía bien ir sin mí? Eres el único que se queja no ir solo. Judas, maestro, tú sabes que te amo, dice seguro Judas. Lo sé, y para que tu espíritu no se corrompa, te tengo conmigo. Eres ya el que recoge y distribuye, vende o permuta para los pobres. Esto basta y es ya demasiado. Observa a tus compañeros, ni uno de ellos pide lo que tú pides, pero a los discípulos se los has concedido. Es una injusticia esta indiferencia. Judas, eres el único que me llama injusto, pero te perdono. Ve adelante y mándame a Andrés. Y Yeshua aminora el paso para esperar a Andrés y hablarle aparte. No sé lo que le dice, sé que Andrés sonríe con su apacible sonrisa y se inclina para besar las manos del maestro y luego vuelve adelante. El Mesías se queda solo al final de todos y muy cabizbajo continúa andando y se seca la cara con el extremo de su manto
como si sudara, pero son lágrimas y no gotas de sudor, lo que recorre las mejillas enjutas y pálidas. Hermanos, esta es la gloriosa palabra de Yeshua el Mesías, y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Hermanos, qué bello este mensaje. Esto nos impulsa, nos ayuda a conocer acerca de las posesiones nuestras, como es cuando escogemos al Dios Belcebú, o como cuando escogemos a ese trino y uno Dios. Por lo tanto, aquí nos explica cómo Pedro estaba un poco cabizbajo y llorando por estas personas poseídas por Satanás, y en la cual el Señor acá les explica de que hay dos tipos de posesiones y que el hombre unas veces permite ser poseído, hermanos, porque le da lugar al pecado. Y el pecado es una alcancía que se abre en nuestro cuerpo. Se la voy a barajear más fácil, se la voy a poner más en una forma sencilla. Dice en la Biblia: no te harás tatuajes por los muertos, yo Yahvé. ¿Y por qué lo está diciendo? Que cuando cualquier persona que se hace un tatuaje, entonces hay una punta, hay algo afilado, hay una cuchilla o una aguja que perfora nuestra piel. Entonces aquí entra la tinta y luego queda ya marcada nuestra carne ya de por vida. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Se está revelando la persona que hace un tatuaje ante Dios, que dice: no te harás tatuajes por los muertos, o sea, por la gente que está llena de delitos y pecados. Tiene muerto el espíritu, por lo tanto es un muerto. Entonces, acá ha dejado una incisión en el cuerpo, en la carne, en la piel, y allí es donde entra el pecado hacia nuestro interior. Por lo tanto, allí, en esa alcancía del tatuaje, entran los malos espíritus. Para que entiendan, cada vez que nosotros desobedecemos, permitimos que uno o varios malos espíritus entren dentro de nosotros. Acá el Señor dice: también otras posesiones diabólicas, que es más, son las más sutiles y potentes, las más peligrosas, porque no ponen obstáculo a la razón ni la debilitan para que no haga cosas peligrosas, porque no ponen, valga la redundancia, este obstáculo, sino que la desarrollan, o sea, que desarrollan el pecado. Es más, la aumentan para que sea poderosa en su servicio a aquel que la posee. Entonces, aquí des en cuenta una cosa, que cuando nosotros permitimos que el pecado habite en nosotros, damos potestad al Dios Satanás para que desarrolle ese potencial en nosotros, y así se vayan añadiendo diablos, malos espíritus mal dentro de nosotros. Y esto impide que no hagamos cosas buenas.
Entonces, y es más, que aumente el pecado en nosotros. Ahora bien, la contrapartida es, dice, pero aquel que pone a Dios cuando Dios toma, o sea, hace uso de esta persona para que su intelecto y que éste lo use para que sirva, transfunde en él, en las horas en que está al servicio de Dios, una inteligencia sobrenatural que aumenta en mucho la inteligencia natural del sujeto. ¿Qué es lo que está explicando aquí el Señor? Que Dios, cuando nosotros empezamos a orar, a meditar, a transportarnos a esa tríada verso, que es donde habita Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo son Hachem, Dios Padre, Yeshua el Mesías y Rúa, el Paráclito Consolador. Rúa significa espíritu en hebreo. Entonces, allí nos transfunde, dice acá, una inteligencia sobrenatural. ¿A qué se está refiriendo la inteligencia sobrenatural? A la sabiduría. Y aquí la explica mejor. Vamos acá a la palabra. Dice, ¿pensáis, por ejemplo, que Isaías, Ezequiel, Daniel y los otros profetas, si hubieran tenido que leer y explicar esas profecías como escritas por otros, no habrían encontrado las oscuridades indescifrables que en ellas se encuentran los contemporáneos? Pues bien, no obstante, yo os digo que mientras las recibían, las comprendían perfectamente. Les voy a explicar aquí qué significa este párrafo. Que el Señor a cualquiera de nosotros, cuando nos sometemos a su santa y divina voluntad, allí perfecciona nuestro intelecto, nuestro entendimiento, y es allí donde baja la sabiduría y empezamos a leer, o en su defecto, o sea, o en otra forma, en otra vía, sería que de repente estamos hablando nosotros y el Señor nos cambia nuestro pensamiento y empezamos a hablar en nombre de Dios, y en ese momento nosotros empezamos a autoeducarnos y a educar a los demás al mismo tiempo. ¿Cómo así? Porque el cúmulo de conocimiento que se nos está brindando no lo teníamos dentro de nuestro intelecto, sino que baja sabiduría del cielo y nos hace que nosotros entendamos, comprendamos, y además hacemos que los que nos escuchan también les ayude, les sirva. O sea, absolutamente todos estamos entendiendo y comprendiendo lo indescifrable. Es allí donde se produce, se da la sabiduría en su plenitud. Hermanos, esto es bello. Muchos satánicos, muchos que están en ese rubro, en ese rol, ellos se transforman en animales, vuelan en las noches porque los malos espíritus les ayudan. Entonces, aquí juega el rol muy dado de que los tanto buenos y malos espíritus ayudan en el bando en que estemos. Si estamos en Dios, los ángeles nos llevan incluso a otros países, nos llevan a otros lugares, nos llevan en cuestión
de segundos, micras de segundos, milésimas de segundos, o sea, a la velocidad del pensamiento. Y cuando de repente en un futuro vamos allí y nos damos cuenta, yo ya estuve allí, pero estuvimos en el Espíritu. Entonces démonos cuenta, si estamos en Dios, vamos a gozar de sabiduría. Todo lo vamos a poder porque nos transportamos a la triada verso, donde allí se ejecutan, donde allí está nuestro predestino. Pero muchas veces utilizamos el destino del enemigo y no el predestino celestial. Es por eso de que a veces muchos cristianos están en zozobra económica, no hay prosperidad para ellos porque no tienen sabiduría. Se están dejando embaucar, llevar por mentalidades de otras personas que no nos ayudan a vivir en la espiritualidad, sino que se están aprovechando de nuestra ignorancia para llevarnos a otras situaciones que nos detienen, nos impiden, que no avanzamos en la espiritualidad. Acordémonos que el apóstol, San Juan, el más querido de los 12, él saludaba en sus epístolas, yo quiero que tú prosperes en todo, dice, como en tu salud, como en tu espiritualidad, como en tu prosperidad material, en todo. Un cristiano tiene que ser próspero absolutamente en todo, no en una parte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, es fácil para Dios hacer rico en un instante al pobre. Y esas palabras, si primero la creemos, la manifestamos en una visión, viéndonos ya en esa visión que somos ricos, que ya tenemos otro tipo de vestimenta, que nos miramos ya en un vehículo nuevo, que nos miramos en una casa muy confortable, muy agradable y estamos viendo las cortinas que están recogidas a la mitad y estamos viendo una ventana grande y que estamos viendo mucha vegetación a través de esas ventanas y que hay grama al otro lado, que hay mucha naturaleza, muchos árboles, muchos arbustos, pero solo si lo creemos en nuestro espíritu. Pero nosotros nos bloqueamos, es que yo no puedo, es que no sé qué me pasa. Lógico, hay pecado. Lógico, hay situaciones adversas que te impiden que Dios sea tu absoluto Señor y no creas a su palabra, sino que crees a tu medio, a tu entorno, por cómo te reúne personas incrédulas, personas ignorantes y tú manifiestas lo que crees y deseas. Yo voy a ser rico. Ah, no, hombre, tú ya estás mal. Mira cómo estás hablando. ¿Qué comiste en la mañana? Entonces, y manifestamos lo que hay en nuestro corazón, en vez de ayudarnos, nos van hundiendo. No, hermanos, tenemos que salir y esa palabra que está y que hemos escuchado ahorita, si la visualizamos, la vivimos, empezamos a suspirar, empezamos a oler en nuestra visión, vamos a ver que se va a cumplir cuando nosotros nos posicionamos. Tenemos confianza absoluta, seguridad, certidumbre, confianza plena que vamos a ser prósperos, que el Señor me sana, que yo estoy caminando bien, que hay nueva
cantidad de dinero en mi cuenta bancaria, que tengo mi cartera llena de billetes de a 100. Todo es posible para el que cree, para el que tiene fe y la tiene en abundancia. Y todo se va a crear en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, qué bella es este mensaje. Léanlo nuevamente, visualicen, vuelvan a escuchar este mensaje, hermano, y verán que vamos a transformar nuestra vida de pobreza en riqueza. Nuestra enfermedad va a convertirse en plena salud. Nuestra prosperidad aumenta y nos estamos viendo en un nuevo estatus, en un nuevo estrato social. Todo es posible, sí lo creo, y lo creo porque lo dice el perfecto, el que no se equivoca, el que ha hecho el mundo y todo lo que contiene. Qué hermoso, hermano. Por favor, manda esto a lo más que puedas, hermano. Suscríbete a este canal y así vamos a ser heraldos de esta palabra que muchas veces no está escrita en la Biblia, pero como dice San Juan 21:25, que si escribieran todo lo que hizo el Mesías, no cupieran todos los libros del mundo para contener todos sus mensajes. Hermanos, esta es Fusión Cristiana Universal, que la preside tu hermano, amigo y servidor, el licenciado Ricardo Ábalos. Nos vemos el próximo Shabbat. Alabado sea ese trino Dios, Hachem, Yeshua y Rúa, el Paráclito Consolador. Nos vemos el próximo Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías.